Adiós Baches, Pavimentación Amigable con el Ambiente presenta. Capítulo número 45 de Platica con tu servidor, Platica con Memo Flores, y ya lo están viendo ustedes a cuadro. Está con nosotros un personaje de la vida política nacional de gran historia, el senador Ricardo Monreal. ¿Cómo estás, senador? ¿Qué tal, Memo? Me da gusto saludarte, saludar a todo tu equipo de colaboradores y al auditorio que nos está viendo. ¿Qué tal te recibe Coahuila? Muy bien, yo conozco Coahuila hace muchos años, tengo muchos amigos aquí y sabes de que también hay muchos paisanos viviendo, mucha gente de Zacatecas, de Concha del Oro, de Mazapil, de las comunidades que colindan con Saltillo, se han venido a vivir históricamente o a estudiar o a trabajar. Entonces tengo mucha afinidad con Coahuila y sus costumbres. Tierra hermana, ¿no? Zacatecas. Tierra hermana, vecinos y hermanos. Siempre ha habido una buena vecindad entre nosotros. Oye, senador, ¿cómo se le hace para pasar de Plateros, en Fresnillo, una pequeña comunidad? Hace 62 años nacías, a ser ahorita coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, a haber sido gobernador de Zacatecas. ¿Cómo se le hace? Con perseverancia, con mucho trabajo, estudio, paciencia. Yo nací en efecto en una comunidad campesina, cerca de Plateros, y logré en una familia de 14 hermanos salir adelante, junto con mis hermanos también, porque todos recibieron instrucción universitaria. Pero nos quedamos huérfanos a muy temprana edad. 17 años. 16 años 16. tenía. Y era el tercero de los grandes. Ahora estamos en un proceso de, ¿qué te diría?, de vencer las adversidades, vencer los retos. Pero ha sido muy interesante nuestra vida. 3 veces diputado federal, 3 veces senador de la República, gobernador en efecto y alcalde de la Ciudad de México, de la Cuauhtémoc. Entonces, mi vida ha sido muy prolija. 42 años en actividad política, pública, ya como servidor formal. Oye, senador, pero perdón que sea incisivo en esto. Una persona de un poblado, tu padre acabó el 2º grado de primaria. A 2º año. No es lo normal. No O es sea, lo normal. la perseverancia lo entiendo, pero debe haber algún otro secreto. O sea, ¿qué te dejó tu padre, don Felipe? ¿Qué te hizo decir, vas a llegar a donde has llegado ahorita? Fíjate que mi papá estudió hasta el 2º año de primaria. Y tengo en esa etapa el sueño de ser gobernador desde los 11 años. ¿A esa edad? A esa edad. Y no fue fácil. Me sorprende, Memo, gratamente, que estés compenetrado con mi vida porque seguramente la estudiaste antes. Eso habla muy bien de la formación periodística, porque en efecto no fue fácil. Yo soy católico, soy creyente, no me da pena decirlo, y creo que Dios me dotó de ingenio y de inteligencia temprana para poder lograr lo que he logrado y que me gustaría que otros como yo pudieran lograrlo, porque venimos de la pobreza extrema. 14 hermanos donde nos turnábamos los pantalones que dejábamos. El más grande, cuando ya no le quedaban, yo los heredaba. ¿Se batallaba para comer? Mucho, incluso para comer. Lo elemental nunca nos faltó, pero como mi padre tenía su parcela, sembraba frijol, maíz, nunca nos faltó eso porque él preveía y proveía de los alimentos más indispensables, frijol, tortilla y de vez en cuando carne, pero fue una vida muy cercana a la pobreza, cuando no la pobreza. Pero eso te forma el carácter y te forma también enfrentarte a la adversidad y que nada te sea fácil, ni nada te cueste poco,
sino siempre es un poco más de lo normal. ¿Cómo eran las comidas con doña Catalina cuando todavía Mi estaba madre contigo? muere a los 36 Muy años. joven. Iba a cumplir 37 años. ¿Cómo eran las comidas con todos tus hermanos? Yo digo que bromeando, mi mamá era como, si te gusta el juego, a mí no me gusta, pero lo he visto, como las mesas de póker o de baccarat, Okay. que están 6 u 8 jugadores y así nos repartía las tortillas mi mamá. Como de veo, una para uno. Como veo, doy. Era muy complicada, pobre de mi madre, era una santa. Yo la recuerdo y tenía ya 16 años. Ahí teníamos unas fotos de ellas, parece. Yo lo recuerdo cuando teníamos 16 años y la veía una mujer abnegada, trabajadora, siempre lavando, siempre planchando. Ella es siempre Doña Catalina. lavando, siempre planchando. Es increíble. Era otra época, ¿no? Las mujeres se casaban muy jóvenes. A esa edad más o menos murió ella, porque murió a consecuencia de parto del 14º hijo que vive, y más o menos a esa edad falleció. Un año después, creo, de esa fotografía. Era muy joven. Imagínate, 36 años. ¿Tú dónde estabas? ¿Ya estabas en con México? 14 hijos. Estaba entrando a la universidad. Para, en Zacatecas. Para la licenciatura en Derecho. Porque yo estudié la licenciatura de los 16 a los 21 años y luego me fui a la Ciudad de México a estudiar especialidad, maestría y doctorado. Acabaste el doctorado a los 25. A los 25. Es que yo estoy haciendo el doctorado en periodismo ahorita y tengo 41. Pero te felicito, a cualquier edad es muy bueno. Pero ¿cómo le hiciste para mantenerte? Venías de muy pocos recursos para hacer una licenciatura y para hacer un doctorado en la Ciudad de México. Acaba de fallecer tu madre. Complicado. Yo me fui terminando la licenciatura, al mes de salir me titulé, obtuve mi cédula profesional y me fui con un portafolio, un beliz de lámina con 3 cambios a buscar una vida mejor a México. Esa misma semana me inscribí en la UNAM en la especialidad, me aceptaron y a la semana conseguí trabajo en la Cámara de Diputados, de auxiliar jurídico de la Cámara de Diputados. Y ya no te sacaron de ahí. Y ya no me sacaron de ahí. La última encuesta de calidad gubernamental del INEGI arroja un dato que ha arrojado cotidianamente desde que la generan. La gente no confía en la política, no confía en los partidos políticos, no confía en los legisladores, sí, locales, federales, senadores. Sí. ¿A qué se debe esto? En general, la gente no confía en la política y la gente siente que todos somos iguales. Y la gente tiene mala opinión de todos los políticos, legisladores, presidentes, gobernadores, líderes de partidos. Nos meten a todos en un costal y dicen todos son iguales. Entonces, el desprestigio de la política es muy fuerte, de verdad, Memo, es muy fuerte y no es nuevo. Yo recuerdo que tiene ya décadas en donde la política se ha venido deteriorando, se ha venido desprestigiando. No la política, los políticos desprestigiamos a la política porque la política como actividad profesional es extraordinaria y es indispensable para cualquier sociedad en el ejercicio de gobierno. ¿Cómo se organizaría un país, una región, un municipio sin la actividad política? Pero sí estamos en un mal momento que requerimos recuperar esa credibilidad y la única manera de recuperarla sería con hechos tangibles, con actitudes y con un cambio total. ¿Y ves que se va en ese camino? Sí. No nosotros, porque ya estamos de salida. Yo soy ya generación que está en la última etapa, pero veo jóvenes desde los 18 hasta los 32 años con mucho empuje, más preparados, más sensibles, más comprometidos con su país, preocupados por los nuevos retos. Muy bien. Senador, le pedí a mis compañeros reporteros de A Tiempo de las diferentes partes de Coahuila y de la Ciudad de México que te prepararan unas preguntas directamente a ellos. De acuerdo. Adelante. Vamos con la primera. Adelante. ¿Qué tal, senador? Los saluda Ángel Molina desde la Ciudad de México. Me gustaría preguntarle
¿Cuál considera que es el futuro de Morena después del periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Un saludo. Es buena pregunta. El futuro de Morena es que va a ratificar el triunfo del 2024. Yo creo que Morena va a ganar de nuevo la presidencia de la República bajo una condición: que estemos todos juntos, que no haya división y que no haya ruptura ni fisura. Cualquiera que se vaya de los 4 aspirantes puede generar un problema serio en la ratificación del triunfo del 24. Oye, diría Platón sobre su maestro Aristóteles, quiero mucho a mi maestro, pero quiero más a la verdad. Sí, sí. ¿Tú de cuál eres? ¿Del cariño o de la verdad? No, yo tengo un aprecio por el presidente. Yo me formé en un movimiento social iniciando en el PRI, en 1976. Desde entonces participo en política. Pero no había otra opción, o era el PRI o era el PRI. Me mantuve en el PRI, fui diputado federal, senador, y luego volví a ser diputado federal por el PRI. Y renuncié al PRI el siglo pasado, 1997. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en Saltillo sería inverosímil, que puede ser, o en Coahuila, que el PRI dure 100 años. Imagínate, o sea... O en el Estado de México. O en el Estado de México, que duren 100 años es un contrasentido. La alternancia política es buena y por eso tu pregunta es correcta. Yo percibo que Morena va a mantener el poder y que no nos vamos a dividir. Y lo que decía Aristóteles es cierto. Aristóteles se preguntaba, ¿qué es mejor? ¿Un gobierno de leyes o un gobierno de sabios? Y concluía él mismo diciendo, es mejor un gobierno de leyes, porque los sabios pueden en el camino perder su sabiduría. Y las leyes quedan establecidas. Y las leyes quedan estables. El comportamiento tiene que regirse por leyes. Yo soy un hombre de leyes. Oye, declarabas, prefiero no ser nada antes que traicionar al presidente. Sí. ¿Así de plano? Así de plano. Nada. Mira, por lo que está pasando en Coahuila, yo no soy un ambicioso vulgar. No voy a poner en riesgo que triunfe Morena. Yo estoy pugnando por participar con igualdad de circunstancias, con reglas claras, con piso parejo, para suceder al presidente de la República a la buena. Pero yo no voy a ser obstáculo. No aceptaría traicionar al presidente por la ambición de poder. No voy a traicionar ni al movimiento que fundé, que es Morena, ni a mi país, ni a mis principios. Y dentro de mis principios es mi respeto por el presidente, donde tengo 26 años con él luchando por este proceso. Sí quiero que mejore el país. Sí quiero que la alternancia que logramos en el 18 tenga frutos. Sí quiero que los compromisos que adquirimos en el 18 con la población se cumplan. Y sí quiero que cada día sea mejor mi país. Pero voy a luchar dentro de Morena. ¿Te ves haciéndote a un lado si el piso no es parejo en el proceso interno de Morena? Sí, has tocado un tema fundamental. Si el piso no es parejo, y es muy buena pregunta, si continúa el piso disparejo, la ausencia de reglas o incluso actitudes favoritistas, yo no participaría. Pero tampoco me prestaría a ser un adversario del presidente en otros lugares. Por eso mi frase, prefiero no participar, no ser nada, que traicionar al movimiento y al presidente. Esa es una definición propia
para demostrar que no soy un ambicioso vulgar. ¿Te han abierto las puertas otros partidos? Sí, les he dicho que muchas gracias. Tienen personalidades de sobra y yo decidí jugármela esta última etapa de mi vida pública con el movimiento que encabeza el presidente López Obrador. Muy bien, vámonos con otra pregunta de mi coconductora, que Órale. no la has visto. No. Ahorita la vas a ver. Muy bien. Alexa, Alexa, pregunta algo a Monreal. Monreal, en la política a veces toca y otras muchas nunca. ¿Estás conforme con eso? sí estoy conforme con eso. En la política a veces te toca y a veces no. Es muy volátil la actividad nuestra y por eso considero que es una buena pregunta de tu colaboradora Alexa. Es muy clara y mi respuesta también. Coincido con ella, a veces te toca y a veces no. Que no te gane la ambición personal, eso es lo más importante. Que no te gane la ambición vulgar y destruyas toda tu historia, eso es lo importante de tu vida. Oye, no ha sido un senador lineal, de que No. lo que indiquen de la presidencia lo voy a decir. Nunca. Quizás eso fue lo ¿Y te ha que... generado broncas? Sí, Memo. Has tocado otro tema importantísimo, que pocas veces lo comento. Mi carácter es independiente, es autónomo. Mi carácter es racional políticamente. Y quizá eso me ha llevado a tener diferencias con el presidente incluso, donde yo digo, es que esa ley no nos va a ayudar, o esa ley no va a pasar, o esa ley yo no la voy a votar en favor. Eso me ha generado ausencia, pausa, distancia con el presidente. Ahora acabo de reencontrarme con él, Memo. Hace días. 2 años tenía sin verlo, de verdad. 2 años sin platicar con él. 2 años sin saludarlo y sin conversar. ¿Cómo fue el reencuentro? Agradable porque fue el viernes, a mí me sorprendió. Fue como esas parejas que se dejan de hablar mucho tiempo, que Sí. te peleas por una tontada y... ¿Qué Fíjate pasó, Ricardo? que fue sorprendente y amable porque con el presidente siempre ha habido un respeto recíproco. Y de repente me dicen, oiga, Adán Augusto me dice, el presidente quiere hablar contigo, hablar con los senadores, me dijo primero. Y como yo sé que estaba en pausa, le dije, estoy de acuerdo. Yo le digo al presidente de la mesa directiva o Eduardo Ramírez, que es un senador que me ayuda. El Jaguar. Al Jaguar le digo Bien conocido. que le digo que se vaya ahí a ser interlocutor y atienda a los senadores. Yo, para no incomodar, por mi condición, dije, no asistiré. Estoy tranquilo. ¿Tú inicialmente no ibas a ir? No iba a ir. Y entonces dice Adán, pues déjame preguntar. Y pregunta al presidente y le dice, no, quiero que venga Ricardo. El presidente, después de tener 4 días contagiado de COVID, tenía domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, 5 días. Yo digo, ¿seguro que...? ¿Neta? Yo todavía, ya ves que a la entrada de Palacio todos deben de saber que pasa un protocolo con los militares que están ahí por seguridad del presidente y las audiencias para entrar a Palacio te dicen si tienes la audiencia para que te den Llegaste acceso. diciendo, sí estoy Y en la luego lista, ya ¿no? le dije a la mujer, a la militar, me dice, ¿cuál es su nombre? Ricardo Monreal, le digo, porque ya cambian seguido. Ricardo Monreal. Entonces me buscó y dije, Valió madre, no madre. estoy. Perdón, dice, no. Y entonces, sí está, pásele, estoy en la lista. Sí te invitaron a la boda. Más allá de tu posición como presidente de la Junta de Coordinación Política y de él como presidente, es bonito reencontrarse con un Sí. amigo, ¿no? Olvidándose Mira, ya de yo filias y fobias. sufrí una intriga en los 2 años. Y a mí, en lo personal, Memo, como yo creo en Dios, soy católico, yo sí le pedía a Dios que lo iluminara porque yo no era responsable de nada. Yo ya no le volví a hablar, no insistí en verlo. Cuando él dio la pausa, yo no soy de los que estaba tocando la puerta
para disculparme, no, porque finalmente yo no había hecho nada indebido que provocara esa ausencia y esa pausa en nuestra amistad. Yo creo que algo pasó en esos días de confinamiento del presidente, algo pasó sobrenatural o algo pasó en su espiritualidad, de tal suerte que cambió, porque el origen de todo, Memo, es 2021, elección de la Ciudad de México. Pierde la Ciudad de México, pierde Morena 9 de 16 alcaldías y tratan de zafarse de la responsabilidad. Dicen que era tu culpa, ¿no? Y decir, es culpa de Monreal. Monreal nos ganó la ciudad. Y entonces esa intriga palaciega me generó este aislamiento y esta distancia con el presidente de la República, que ahora se ha restaurado y que ahora me alegra que al menos él haya aclarado en su mente que yo no soy ningún traidor. Te grillaron. Me grillaron a la mala y hasta ahora, pero tarde que temprano la verdad aflora, Memo. Yo soy de esas personas que dice, aunque a veces es tardía la reacción o tardía la aclaración, pero tarde o temprano se aclara la verdad. Y yo soy de esas personas que cree en que la verdad siempre emerge con toda fuerza. ¿Qué no le perdonarías a López Obrador? No, yo creo que la historia ya lo perdonó y yo soy una parte insignificante del universo. No, yo creo que el presidente ha hecho un gran esfuerzo. Él ya está perdonado por la historia. Su aportación de la alternancia política es impresionante. El que por primera vez en la historia de este país, del México independiente desde 1810, haya gobernado ya la izquierda, un pensamiento político y filosófico distinto, es mucho. Y lo que ha aportado el presidente lo salva de todo, está más allá de cualquier circunstancia y de cualquier ataque visceral o ataque que pueda sufrir en el futuro. ¿Nada te haría abandonar Morena? No, ya no. Yo decía hasta el límite de mi dignidad, lo sigo sosteniendo. Lo único que puede provocar que no la abandone, pero que me mantenga al margen, es la dignidad. Si yo siento hostilidad, ataques, inconveniencias, simplemente no participas y simplemente dices, mi vida pública como servidor ha concluido, aunque no mi actividad política. Esa nunca se termina, Memo. Ser político, la hacemos todos, ser ¿no? político es hasta la muerte, ya te mueres con ella y ya te concluyes tu vida. Podrás dejar de ser funcionario público, eso sí, pero político hasta la muerte vas a mantenerlo. ¿Por qué Armando Guadiana sería buen gobernador de Coahuila? Primero porque es un hombre que está más allá del bien y del mal, no le hace falta nada, está en una edad de prudencia, de ecuanimidad, de equilibrio emocional, no es un hombre ambicioso, no necesita nada, tiene garantizada su vida económica, sus propias empresas y sus industrias permitan asegurar que no va a enriquecerse, que no va a tomar dinero indebidamente y que no va a generarle al Estado quebrantos, saqueos o corrupción. Eso me garantiza mucho, que es un hombre ecuánime, que es un hombre reflexivo, pero sobre todo, Memo, que tendrá el cariño, el acompañamiento, el calor del movimiento nacional y de sus dirigentes, empezando por su fundador, que es el presidente López Obrador. Entonces, creo que a Coahuila le irá bien, porque ha avanzado mucho Morena en el país. Es una fuerza política extraordinaria y lo único que hace es complementarse y ayudarse para compactarse y consolidarse como una alternativa de gobierno en México.
Coahuila por mucho tiempo fue sinónimo de corrupción. Y para muchos que hemos peleado contra la corrupción en el estado, ver a Rubén Moreira muy campante allá en la Ciudad de México, que no se puede parar en Coahuila porque es apestado, nos hace preguntar por qué no hizo nada el gobierno federal para castigar la corrupción, la megadeuda de Coahuila, que Armando Guadiana fue de los primeros en denunciarla y gastarla y meterle lana, y los principales afectados por denunciar la corrupción. Sí. ¿Qué ha faltado para recuerdo hacer justicia? bien. Fíjate, yo creo que tú eres uno de los periodistas que más insistieron en eso, que sufriste persecución, acoso, pero debes de sentirte tú satisfecho y tranquilo por la reciente investigación, porque tú lo dijiste y ahora resulta que México está reclamando 5,000 millones de pesos. Es una pequeña parte de un funcionario del gobierno de aquel momento. Imagínate lo que pasó en el saqueo de Coahuila y nadie lo creía o creían que era grilla y que era politiquería cuando era la verdad. Eso no puede dejarse simplemente en el olvido y decir, ya pasó eso, ya no volverá a ocurrir. No, claro que va a volver a ocurrir porque son procedimientos ya muy arraigados en las personas que lo hicieron y en las personas que continúan haciéndolo. Entonces, yo te diría que ese es un ejemplo muy claro de lo que no debe pasar en Coahuila. Oye, de las cosas malas fue este tema de la corrupción, de la megadeuda. De las cosas buenas es que Coahuila es un referente a nivel nacional en temas de seguridad. O sea, es la frontera norte más segura del país. Sí, pero mira, la seguridad es una responsabilidad compartida. Si no fuera por la Guardia Nacional, por las Fuerzas Armadas, tampoco tendrían ese buen lugar. O sea, el presidente de la República ha ayudado a Coahuila a mantener esa paz y esa tranquilidad. No es solo el Estado, sino es el concurso y es la colaboración del gobierno federal, que el presidente ha sido demasiado generoso con Coahuila para enviar los elementos federales a cuidar Coahuila. ¿Y qué ha pasado en otros estados donde la seguridad está desbordada? Sí, por ejemplo, ellos usan como pretexto que no debe de haber alternancia política porque estados como el de Zacatecas perdieron en la alternancia su tranquilidad. No, eso es falso. Los 12 años que gobernó el PRI son lo que provocó la violencia que heredaron al gobierno de Morena cuando arrancó. El gobierno de Morena tiene un año, pero la violencia tiene una década cuando menos por los gobiernos del PRI, que le tocó heredar toda la violencia y los desajustes entre mafias al actual gobierno. Es cierto, tiene un año. Yo recuerdo cuando fui gobernador en el 98, tenía el lugar más inseguro. Y a los 3 años, 2 años y fracción, llevamos a Zacatecas al lugar más seguro del país. Es decir, la herencia de la violencia y la inseguridad en Zacatecas es producto del PRI, no es producto de Morena. Morena tiene un año gobernando y yo creo que esa es una falsa referencia y es un falso debate. Yo creo que la seguridad tiene que ver mucho con el presidente de la República. O sea, votar por Armando Guadiana no es votar por la inseguridad de Coahuila. No, votar por Armando Guadiana es votar por el progreso, es votar por el cambio, es votar por una actitud distinta. Muy bien, ya casi te voy a dejar ir, pero tengo que aprovechar que estás aquí en el estudio. Con gusto. Sí. Vámonos con otra pregunta de una compañera reportera de aquí de Saltillo. ¿Cómo no? A ver qué te quiere decir. Está buena, está picosa esta. Vamos a ver. Mi nombre es Ivonne Aguilera, la reportera de la gente, corresponsal de Saltillo, Coahuila, para Tiempo.tv. Senador Ricardo Monreal, preguntarle, es de todo sabido que existe una ruptura en Morena aquí en el estado de Coahuila. Mi cuestionamiento va en referencia de si usted hizo algo o si tuvo esa posibilidad para calmar las aguas y que Ricardo Mejía Verdeja no se fuera del partido. Yo
Conozco a Ricardo Mejía. Me considero su amigo y por eso le he enviado mensajes de que es el momento de que él puede convertirse y aportarse como héroe cívico de esta contienda. Me gustaría que no pasara a la historia como alguien que obstaculizó que Morena ganara la elección. No me gustaría, y sí he intentado hablar con él y decirle a la gente que influye con él y que a veces influye mal, que se puede perder todo, porque puede ser él al que señalen como responsable de no haber logrado el cambio en Coahuila. Nosotros venimos a apoyar a Armando Guadiana, porque es el único reconocido por Morena y por nuestro movimiento como candidato, es el único. Y así como yo, vendrá Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, a cerrar filas con Armando Guadiana, porque es el único que nosotros consideramos como candidato y aliado del movimiento que encabeza el presidente López Obrador. ¿Será Ricardo Monreal el que está perdido o será la gente que lo rodea que lo está perdiendo? Ricardo Mejía. Ricardo Mejía, perdón. No, discúlpame. yo creo que Ricardo Mejía, yo lo conocí y lo conozco muy bien. Es un joven sensato. Algo está pasando a su alrededor que no le permite aceptar que él puede ser un héroe cívico, ciudadano, y que deje a un lado, como yo lo he hecho, ambiciones personales y decir, no voy a traicionar al presidente López Obrador y por tanto voy a sumarme a las fuerzas progresistas de Coahuila. Muy bien. Oye, aquí en mi programa tengo algunas preguntas tradicionales. Tengo una foto de un chavito. Órale. Que me gustaría que le recomendaras algo. Órale. ¿Sí? A ver, ¿qué le dirías a él? ¿La tienes, Dexter? Ese soy yo hace muchos años. Mi madre, que era religiosa y católica, me vestía, ahí me vistió de veracruzano para ir a una peregrinación de la Virgen de Guadalupe en Zacatecas. Era un 12 de diciembre. Yo tendría 5 años. ¿Buenos recuerdos? Buena, muy buena. ¿Buenos recuerdos? Buenos recuerdos, buenos recuerdos. Mi madre era una santa. Muy bien. Oye, para terminar, juego de palabras, lo primero que venga a tu mente. ¿Va? Te hago una pregunta, Sí. ya te la sabes, no es novedad. Sí. Vámonos. ¿Va? María de Jesús Pérez Guajardo. Mi amor, Andrés Manuel López Obrador. el líder, Corrupción. indeseable, Poder. compartido, México. la prioridad, Presidencia de la República. anhelo, Felipe Monreal Huerta. inolvidable, Futuro. el que la gente quiera. Retirarse. Nunca. Armando Guadiana Tijerina. Amigo, Muy amigo. muy amigo. Son los rebeldes de Morena. Somos los rebeldes de Morena. Muy bien, senador. Te agradezco mucho que te hayas dado el Muy tiempo. bueno tu programa y me alegra mucho que estés tan enterado y tan actualizado de la vida pública del país. Hay que prepararnos. Felicidades, Memo. Gracias, senador. Enhorabuena. Pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes, 8 de la noche. Aquí estuvo el programa con el senador Ricardo Monreal.